Bienvenidos a Mensajes de Vida, conociendo al Dios de la Biblia. Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Habla tu amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. El día de hoy estamos estudiando el libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 9. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: el pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. Yo quiero centrarme el día de hoy en la frase el pensamiento del necio es pecado. La palabra necio en este contexto habla de una persona sin conocimiento de Dios, una persona pecadora, una persona que naturalmente no desea las cosas de Dios y que vive de manera insensata, esto es decir, no de manera sabia. Por eso es que el autor de Proverbios, Salomón, nos está diciendo que el pensamiento del necio es pecado, lo cual quiere decir que si nosotros decimos ser creyentes o decimos ser seguidores de Jesús, nuestro pensamiento debe ser lo contrario. Esto es decir, nuestros pensamientos deben ser santos, deben ser buenos y no pecado, como en el caso del necio. Y esto la palabra de Dios nos lo viene aclarando y nos lo viene diciendo desde los primeros libros de la Biblia. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 nos dice: Oye Israel, el Señor tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La frase interesante aquí es con toda tu alma, que traducido es con toda tu mente. Esto es decir que nuestros pensamientos deben estar en sintonía con la voluntad de Dios. Debemos pensar en lo bueno, en lo correcto, en lo que es santo. De hecho, el apóstol Pablo nos lo dice en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En contraste con el necio que piensa en el pecado, que piensa en el deleite, que piensa en la maldad, el hombre santo, el hombre justo, el hombre temeroso de Dios, el creyente genuino de Jesucristo, debe amar a Dios con toda su mente, o sea, con todo su corazón, pero también debe pensar en lo que es correcto, en todos los mandamientos del Señor. De hecho, también la Escritura nos da una amonestación cuando nos llegue algún pensamiento malo, nos da un consejo bastante preciso para cuando nos asalte un pensamiento incorrecto, porque aunque somos creyentes de Jesucristo e intentamos pensar en lo correcto, no estamos exentos de pensamientos malos o pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Y para ello también el apóstol Pablo nos dice lo siguiente en la segunda carta a los Corintios capítulo 10 versículo 5: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este mandamiento es preciso porque nos da la solución a esos pensamientos malos. Debemos llevarlos cautivos, o sea, debemos esclavizarlos, debemos aniquilarlos en nuestra mente pensando en lo correcto, en la obediencia a Cristo. Tal como lo dice Deuteronomio 6, amar a Dios con toda nuestra mente. Quizás el pecado más justificado o menos atacado es el pensamiento de la mente, y esto es porque nadie sabe lo que estamos pensando, pero Dios sí sabe lo que estamos pensando. El libro del profeta Samuel dice que Dios ve el corazón, o sea que Dios sabe lo que estamos pensando, Dios sabe lo que estamos meditando. Y si queremos cumplir los mandamientos del Señor, que es amar a Dios con toda nuestra mente, debemos desechar esos pensamientos malos, esos pensamientos pecaminosos y esos pensamientos que son contrarios al conocimiento de Dios. Toda guerra o todo pecado inicia en la mente. Santiago nos da una advertencia acerca del pecado, porque el pecado se engendra primeramente en el pensamiento y tarde que temprano se llevará a la obra. Por eso Santiago nos dice acerca del pecado en su libro capítulo 1 versículo 14: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago nos explica cómo es que el pecado inicia y cómo es que el pecado termina dando ese fruto malo. Empieza en la mente cuando en tu concupiscencia, en ese deseo de tu carne que tú no detienes, cuando inicia en tu mente, ya una vez que tú has cedido a ese pensamiento de manera continua, tarde que temprano darás a luz el pecado. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice que llevemos cautivo ese pensamiento, antes de que llevemos a la acción ese pensamiento pecaminoso. Todo pecado inicia primero en la mente. De hecho, el adulterio del rey David inició en la mente. No le puso freno a su mente cuando vio a Betsabé, sino que se regodeó en sus pensamientos, a tal punto que no los detuvo y pasó lo que nos dice Santiago. Terminó dando a luz su deseo, su pecado. Así que el día de hoy la palabra del Señor nos exhorta a que pensemos en lo bueno y a que cumplamos el mandamiento de Deuteronomio 6, amando al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente. Esto es el contraste del hombre insensato, del hombre necio que piensa siempre en el pecado. ¿Y tú en qué estás pensando? ¿Estás pensando en lo que dice Filipenses? ¿Pensando en lo correcto, en lo bueno, en lo digno de alabanza, en lo santo? ¿O estás atrayendo a ti el pecado? Hermano, si has sido asaltado por pensamientos malos o por pensamientos pecaminosos, la válvula de escape es correr a la obediencia de Jesucristo, mandarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Desecha todos esos argumentos y piensa en lo correcto. Si piensas en lo correcto, vivirás de manera correcta. Si piensas de manera incorrecta, Santiago nos da una advertencia: tarde que temprano el pecado dará a luz. Así que hoy el Señor nos pide que nuestros pensamientos sean santos para una vida santa. Gracias por escuchar Mensajes de Vida, conociendo al Dios de la Biblia. Habló tu amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. Comparte la palabra de Dios y así llevemos el conocimiento de Dios a todas partes.